Hola, les habla Pancho Pantalla. Hoy, en Pancho Pantalla, los grandes personajes que nunca tuvieron nombre. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Vamos a comenzar esta entrega de Pancho Pantalla hablando de un personaje icónico, característico de una serie de espionaje y recontraespionaje humorística de los años 60. Estamos hablando de los Superagente 86, o como rezaba su nombre en inglés, Get Smart. El Superagente 86, que era Maxwell Smart, ese personaje sí tenía nombre, tenía una compañera protagonizada por la actriz Barbara Feldon, que llega a la serie precedida de gran éxito en sus personajes de algunas de las películas de Disney. Pero Barbara Feldon interpreta a un personaje que se hizo llamar y solo fue conocida como la 99. Pero en ningún capítulo se tiene conocimiento del nombre de la 99. De hecho, el Superagente 86 y la 99 se casan y en la boda no se da el nombre de la 99. Es decir, la 99 era la 99 y no tenía nombre. No se llamaba Bárbara como la protagonista Barbara Feldon, ni se llamaba María, ni se llamaba Laura, ni se llamaba nada. Era la 99. Y la 99 fue uno de esos grandes personajes que nunca tuvieron nombre. Pero no solamente la 99 en esa serie carecía de nombre. El jefe tampoco tenía nombre. Siempre se le denominó el jefe. Hay un solo capítulo en donde al parecer, se le nombraba con un nombre propio. Pero esto está todavía en veremos, porque básicamente no es seguro. El jefe en Superagente 86 era protagonizado por Edward Platt y en algún capítulo se le conoció con el nombre de Thaddeus, pero básicamente no era reconocido sino como el jefe. La 99 y el jefe fueron esos grandes personajes del Superagente 86 que no tenían nombre. Pero también no tuvo nombre jamás un personaje que es reconocido a nivel mundial. De hecho, como serie humorística, fue transmitida en más de 100 países y doblada a casi 40 idiomas. Estamos hablando del Chavo del Ocho. El Chavo, como tal, no tiene nombre. No se llama Kiko, no se llama Ramón, no se llama Florinda, no se llama de ninguna forma. Todos en los capítulos del Chavo lo llaman el Chavo. Incluso el profesor Girafales en la escuela le dice Chavo. En ningún momento le dan nombre propio. Esto es, por supuesto, algo característico y hecho ex profeso por el escritor Roberto Gómez Bolaños para darle a este personaje el carácter de indefensión que lo caracterizaba. El Chavo del Ocho tampoco tenía supuestamente casa. Hay gente que pensaba que vivía en el barril. Sin embargo, en algunos capítulos le preguntaban al Chavo dónde vivía y él decía: yo vivo en el apartamento número 8 de la vecindad. Por eso me dicen el Chavo del Ocho. Pero nunca se vio la casa, es decir, el apartamento número 8 por dentro. Nunca se vio que viviera con nadie. No se le conoció
ni madre, ni padre, ni familiar alguno. Por supuesto, tampoco tenía nombre. El Chavo del Ocho solo era el Chavo del Ocho sin nombre. Uno de esos grandes personajes que nunca tuvo nombre. También podemos nombrar a el número 1 de Cool McCool. Cool McCool, un dibujo animado realizado en los años 60 y principios de los 70 por Al Brodax. Al Brodax también muy conocido porque fue el dibujante, el diseñador, el realizador de las comiquitas de los Beatles. Los Beatles tuvieron una serie animada y era Al Brodax el que hacía las comiquitas. Pues bien, Al Brodax hace el Cool McCool y el Cool McCool tenía un jefe que era el que le daba las instrucciones. No se le veía la cara, solo se veía la silla de espalda, unos brazos y un grueso tabaco que despedía humo. Pero nunca tuvo un nombre que no fuera el número 1, porque Cool McCool siempre le decía: no volverá a pasar número 1, pero nunca le dijo un nombre propio. Siempre fue el número 1. Este es otro de los grandes personajes que jamás tuvo un nombre propio. Y vamos a cerrar con Popeye. Popeye era un personaje que estaba inspirado en una persona de la vida real. Pero el personaje como tal, es decir, el marinero que comía espinacas y que fumaba pipa y que tenía el ojo torcido, por eso se llamaba Popeye, porque Popeye, aunque es la acepción en el idioma castellano, Popeye realmente es Popeye, que es el ojo tuerto, el ojo torcido. Pues bien, Popeye nunca tuvo un nombre, porque Popeye era su apodo, su epíteto por el ojo torcido que tenía. Pero Olivia, Pilón o cualquiera otro que se refería a Popeye siempre se refería por el epíteto, así como a el Chavo se referían como el Chavo, a Popeye o a Popeye se referían como Popeye. El personaje de la vida real en el que se inspiró Popeye, claro que tenía nombre, pero ese fue simplemente la intuición que tuvo el dibujante para convertir a Popeye en un personaje que incluso llegó a tener, o la tiene, en un pueblo cercano a Illinois, una estatua que el pueblo le erigió como agradecimiento, porque Popeye es un personaje creado para poder promocionar las espinacas que no se vendían en ese pueblo. Se estaba perdiendo las cosechas, nadie las compraba y el dibujante dijo: no vale, vamos a hacer este personaje que coma espinacas, que le dé fuerza y que entonces los niños y las mamás compren espinacas para darle fuerza a los niños. Y la venta de espinacas se potenció exponencialmente a tal punto que en ese pueblo, en la entrada, hay una estatua de Popeye agradeciéndole a este personaje que no tiene nombre ese detalle de haber convertido a las espinacas en un producto verdaderamente comercial. La 99, el Chavo del Ocho, el número 1 de Cool McCool y Popeye son los grandes personajes de la televisión que nunca tuvieron nombre, y ellos fueron esos personajes que yo vi en TV.